¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, El Salvador con otra notable invitada, Ruth López, abogada y jefa anticorrupción y de justicia de la organización Cristosal, directamente desde San Salvador. Ruth López, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar con usted y con su audiencia. El placer es nuestro. Ruth, cuéntanos lo que nadie cuenta de lo que está sucediendo en El Salvador. Bueno, en El Salvador en este momento están ocurriendo varias cosas. En primer lugar, continuamos con un régimen de excepción por más de 16 meses. Este régimen de excepción lo que implica es una suspensión de las garantías y de los derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas cuando van a ser detenidas. Hemos afirmado en otras ocasiones que para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a alguien que ha cometido un delito no se necesita un régimen de excepción. Sin embargo, para detener, condenar, procesar y precisamente mantener en la cárcel a alguien inocente sí es necesario un régimen de excepción porque no hay una presunción de inocencia que probar. En este sentido, es bien difícil lo que está ocurriendo en El Salvador para miles de ciudadanos. Hay más de 68,000 personas detenidas, más de las 30 y tantas miles que ya habían estado detenidas antes de iniciar el régimen. Y además, más de 5,000 personas han resultado liberadas. En este caso, es notorio cómo hay personas que se han hecho incluso virales sus historias, 2 colombianos, por ejemplo, que fueron detenidos de manera arbitraria en El Salvador y que pudieron literalmente poder huir ya una vez liberados y una vez utilizados incluso mediáticamente por el régimen, pudieron llegar a su destino, a su país y que hoy están a buen resguardo. Pero esa es la realidad de estos 2 colombianos, pero es la realidad también de muchos salvadoreños que han tenido que sufrir este régimen de manera arbitraria. Otra cosa que está viviendo El Salvador en estos momentos es un proceso electoral con una reelección inmediata inconstitucional. Hay muchos países que tienen modelos de reelección, unos de reelección diferida, como lo tenemos en El Salvador, otros de reelección inmediata y otros de que no tienen ninguna posibilidad para poder ser reelecto, como es el caso de Guatemala y México. Otros modelos han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el caso salvadoreño, teníamos un modelo de elección diferida. Sin embargo, una vez que fue hace 800 días, precisamente el día de hoy, que fue eh, quitada la sala de lo constitucional impuesta y que fue modificado la sala de lo constitucional por una sala de lo constitucional impuesta, hay que decir que esta modificación lo que ha llevado es que tanto la sala de lo constitucional como el fiscal general de la República, es decir, parte del sistema de control del país, han sido impuestos por el Ejecutivo. Esto implica que los órganos de control en El Salvador han sido cooptados. Estamos hablando de la sala, de la fiscalía, del órgano judicial, de las procuradurías, del Tribunal de Ética e incluso del Tribunal Supremo Electoral. Responden directamente al Ejecutivo. Y esto, por supuesto, trae unas grandes implicaciones en cuanto al sistema de control, porque no hay un sistema de frenos y contrapesos que funcione. De ahí que la reelección inmediata, que fue avalada precisamente por esta sala de lo constitucional impuesta, trae este nuevo escenario, como en otros países que también, justamente a partir de órganos constitucionales, fue modificada la regla de la no reelección inmediata. Estos son dos contextos importantes. Otro contexto importante es, dentro de ese proceso electoral, cómo luce la oposición política. En este caso, hay 13 partidos legalmente inscritos en El Salvador. Es un país con un sistema de partidos bastante estable, digamos, históricamente estable. Hay partidos que tienen muchos años, que datan de muchos años, otros los 2 partidos históricos más recientes que tienen más de 30 años de existencia después de los acuerdos de paz, el FMLN y Arena. Pero estamos ante un nuevo escenario con nuevos partidos políticos también y con una nueva oferta electoral, excepto por el caso del presidente y el vicepresidente de la República, que ahora luchan por mantenerse en el poder. Es necesario aclarar que nuestra Constitución no ha sido reformada. Eso es una de las dudas más recientes a nivel internacional, porque piensa que ha sido
producto de una reforma constitucional. Y esto no es cierto. En el caso salvadoreño hay más de 8 artículos de la Constitución que reafirman precisamente que no es posible reelegirse constitucionalmente. De aquí que en este nuevo escenario hay 4 partidos políticos que están realizando sus internas y aparentemente habrán 4 fórmulas que vayan a contender en esta elección presidencial del 2024, que hay que también aclarar que son en 2 fechas. La primera, la elección presidencial y legislativa para febrero, y la elección municipal y de Parlamento Centroamericano para marzo del 2024. Esta separación de fechas también ha sido una separación artificial de fechas. Otro elemento del proceso electoral que creo que vale la pena señalar es que vamos a tener un voto desde el exterior de manera virtual, es decir, vamos a tener 2 mecanismos electrónicos, uno de manera asistida y otro de manera electrónica, directamente por Internet. Y esto es un modelo que en el caso salvadoreño es nuevo y que realmente ha ofrecido muchas dudas a la ciudadanía, más allá de las facilidades logísticas que pueda presentar. En el caso del presidente Nayib Bukele, se ha burlado en días recientes de la agencia de noticias AP, Associated Press, porque lo calificó de Hitler o lo asoció o lo comparó con Hitler y Mussolini. ¿Tu reacción? Bueno, en primer lugar, es notorio cómo en el caso salvadoreño el deterioro democrático ha sido vertiginoso. Y empiezo por esto, porque cuando Bukele asumió el poder, no es que nosotros viniéramos de una democracia plena con un sistema de control que funcionara muy bien. Es decir, tenemos una democracia incipiente, venimos de una guerra, los acuerdos de paz, y posteriormente a esto ha venido de manera, digamos, muy cautelosa, este sistema democrático ha venido fortaleciéndose. Sin embargo, hay una característica muy importante durante todo el periodo y es el respeto a la voluntad popular. Ese respeto a la voluntad popular donde las elecciones han producido precisamente una alternancia. Lo tuvimos en el 2009 y después lo tuvimos también en el 2019 cuando hubo el cambio de gobierno donde asume Bukele. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a partir del 2019, como ya les había explicado, el sistema de control se rompe totalmente. Es decir, no hay un sistema de frenos y contrapesos que funcione. Por tanto, de entrada podemos decir que no vivimos en un país con un viso democrático. Pero si a esto le aumentamos además las múltiples vulneraciones de derechos humanos, pero además el deterioro de los derechos civiles y políticos, acompañado de un deterioro también de derechos sociales y también especialmente de los derechos de los trabajadores, pues podemos seguir advirtiendo de que nosotros vivimos en un sistema que no es democrático. Y le voy a agregar un elemento más, y es que en los procesos electorales a los que vamos en el 2024, ni siquiera tenemos una fórmula electoral que pueda cumplir, en este caso refiriéndome directamente del presidente y vicepresidente de la República actuales, con los estándares mínimos de transparencia, no solo para el proceso de llegada al evento electoral, sino también con el elemento que le corresponde como legitimador a partir de la Constitución de la República. Por tanto, teniendo en cuenta esos 3 elementos, nosotros podemos afirmar que El Salvador ha dejado de ser un país democrático y ha dejado de ser un país democrático con un sistema muy autoritario, se ha convertido en un sistema muy autoritario. Hemos abandonado incluso el sistema híbrido con el cual habíamos sido catalogados por muchos años, porque en el caso del presidente, y aquí hay que tener en cuenta esa afirmación que se hace por AP, que viene de un teórico, no es que nace precisamente de la agencia de noticias, sino que estamos frente a una persona con una naturaleza autoritaria, es decir, el carácter de Bukele como presidente, pero además como persona, como ser humano, es una persona muy arrogante, es una persona que desprecia, o sea, suele despreciar cualquier cosa que no esté acorde con lo que piensa, pero además una persona que tiende a polarizar el país, es decir, una persona con una marcada tendencia autoritaria y polarizante. Es decir, Bukele utiliza desde la comunicación y de manera muy expresa estos polos, es decir, los buenos y los malos, aquellos y nosotros, los de antes y los de ahora, es decir, para marcar una distancia, para tratar de marcar una distancia con una sociedad que constantemente se enfrenta a sus propios retos, es decir, los problemas de los salvadoreños, más allá de las distancias polarizantes que marca Bukele, siguen estando presentes. La pobreza
pobreza ha aumentado, la extrema pobreza ha aumentado, la canasta básica ha aumentado, es decir, y la deserción escolar también. Entonces, los problemas que realmente dieron origen incluso a los fenómenos de pandilla siguen estando presentes en nuestra sociedad. Ruth, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ruth López directamente desde San Salvador. Ruth es la jefa anticorrupción y de justicia de la organización Cristosal. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ruth López, abogada de la organización Cristosal. Ruth es la jefa anticorrupción y de justicia de la organización Cristosal. Cuéntanos, Ruth, ¿cuál es la situación del periodismo en El Salvador? La primera línea, en este caso de ataque de Bukele, es en estos momentos en los periodistas y el periodismo y la prensa independiente. Me refiero a estos tres núcleos porque son distintos. Una cosa son los sujetos y otra cosa es la actividad y otra cosa los medios de comunicación. Y creo que es muy importante señalarlo porque Bukele en el pasado había sido muy defensor del periodismo, muy defensor de la libertad de prensa, especialmente estamos hablando de su periodo de campañas electorales. Sin embargo, lo que se ha advertido de 2019 para acá es un ataque frontal a los periodistas. Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando el sistema de control horizontal, donde ya no hay frenos y contrapesos ni instituciones que se controlen entre sí, es la ciudadanía bajo el control vertical a la que le corresponde actuar. Y esta ciudadanía actúa precisamente ante la falta de información de los canales oficiales, porque todo lo que se sabe en El Salvador se sabe por los periodistas, por los medios de comunicación independiente, pues es entonces que sirven como herramienta esencial para la Contraloría Ciudadana. De ahí que en un país donde las reservas de información son el pan nuestro de cada día, hay una limitación excesiva al acceso a la información en El Salvador, después de que se había luchado tanto por una ley de acceso a la información que tuvimos a partir de la década anterior, realmente ha sido esto muy doloroso en cuanto a la vida democrática del país. De ahí que los periodistas, al exhibir, al exponer, al revelar información, por supuesto, son las principales personas, sujetos que hacen frente a estos ataques del presidente de la República. Es decir, en el caso salvadoreño, por ejemplo, no se les invita a medios a ruedas de prensa, se les avisa a última hora para impedir las coberturas. Hay personas que han sido detenidas en su labor periodística, hay personas a las que se les ha quitado sus medios, es decir, sus cámaras, por ejemplo, sus grabadoras, han sido retenidas por la Policía Nacional Civil a la hora de cubrir alguna noticia. Incluso medios internacionales han vivido una situación como esta. Recientemente un medio de comunicación internacional, Univisión, vivió una situación como esta. Entonces, creo que esto es un fenómeno que además viene arreciado por las redes sociales, donde los principales funcionarios del gobierno se hacen eco de estos pronunciamientos o son los que inician estos pronunciamientos contra los periodistas y por supuesto esto trae una avalancha de odio también contra los periodistas, cuando son los medios de comunicación por los que se ha sabido tanta información. Es decir, ¿por quiénes sabemos en El Salvador que ha habido casos de corrupción? Por los periodistas. ¿Por quiénes sabemos la población que ha habido en El Salvador pactos con pandillas? Por los periodistas. ¿Por quiénes sabemos en El Salvador todas las situaciones irregulares que ocurren, las detenciones arbitrarias que ocurren, los testimonios de las personas que han sido liberadas en condiciones deplorables? Por los periodistas. De ahí que, por supuesto, un régimen autoritario lo que hace es tratar de evitar que la ciudadanía sepa y, por lo tanto, ataca a los periodistas y a los medios de comunicación. Dos preguntas en una. Entonces, Ruth, la lista Engel que escribió el Departamento de Estado de los Estados Unidos había identificado a 6 salvadoreños como asociados a temas de corrupción o irregularidades. Las dos preguntas es, ¿Estados Unidos tiene la autoridad moral para decidir o dictar quién es corrupto o no es corrupto? Y la segunda, ¿cuál es la situación
de los mencionados en esa lista? A ver, en primer lugar, la lista Engel, igual que la Global Magnitsky, es parte, digamos, de las facultades que pueda tener cada país en su territorio. Es decir, en el caso de la lista Engel es impedir que estas personas entren a su territorio a partir de investigaciones que puedan haber realizado dentro de su país y por actividades que tocan en territorio norteamericano. En el caso particular de El Salvador, bueno, hay varias personas señaladas por la lista Engel, incluso están los 5 magistrados impuestos por la Sala de lo Constitucional, que ya narraba en el segmento anterior, fueron enlistados en la lista Engel y por tanto están impedidos de entrar al territorio norteamericano. Y hay otras personas que incluso son del círculo más cercano al gobierno, estamos hablando del secretario jurídico, de la secretaria, la jefa de gabinete del país, un ministro de trabajo, etcétera. Hay varios funcionarios muy cercanos al presidente de la República que son parte de esta lista. En el caso salvadoreño, bueno, con ellos no ha pasado absolutamente nada dentro del sistema nacional. ¿Qué es lo que debía haber ocurrido con señalamientos tan fuertes? Porque no es solo la lista Engel, ya he mencionado que el periodismo de investigación ha puesto sobre la mesa mucha información, muchas investigaciones donde han vinculado a estas personas no solo con el pacto con pandillas en algunos casos, sino también con casos de corrupción. Pues lo que debía haber hecho el presidente en todo caso es iniciar una investigación interna. Al menos con la gravedad de los señalamientos hubiese podido suspender el nombramiento, hacer la investigación que corresponda y si no, pues entonces incorporarlo. Sin embargo, esto no ha ocurrido, es decir, por parte de Bukele no ha habido ninguna intención de investigar a todos estos funcionarios que han sido señalados por graves casos de corrupción. Estamos hablando que desde el 2021 de 2020, perdón, hay varios señalamientos, varios casos, incluso algunos en proceso judicial, o sea, han sido llevados y fueron autorizados cuando estuvo aquí la CICIES, cuando estuvo funcionando la CICIES, que nació y murió por voluntad del presidente de la República, justamente cuando cuando estaba acercando a su núcleo de poder, pues en ese caso fueron autorizados escuchas telefónicas. Todos esos procesos han quedado muertos, incurriendo la Fiscalía General de la República en una omisión en la investigación a partir del cambio de fiscal. Es decir, lo que ha pasado en El Salvador con la neutralización del sistema de control no es casual, ¿verdad? No es algo realmente premeditado, es algo planificado para evitar que sean los funcionarios de gobierno señalados por casos de corrupción procesados y condenados. Entonces, ¿cómo se entiende, cuando uno lo trata de ver de afuera, que en definitiva hay consenso de que el señor presidente Bukele es sumamente hábil con el manejo de la comunicación? ¿Tiene algo que ver con publicidad en su vida anterior a lo público? Pero para que, habiendo esa cantidad de muertos, esa falta de respeto que tú denuncias de los derechos humanos a la hora de arrestos y eso, hay de alguna forma altos niveles de aprobación, ¿es producto de la desinformación por el control de los medios? Es producto de la desinformación por el control de los medios, pero también es producto del cansancio que la ciudadanía tenía por las pandillas. Es decir, las pandillas han causado un dolor enorme en la población salvadoreña, han causado muerte, migración, desaparecidos, pérdidas económicas innumerables y realmente el daño al tejido social, al tejido comunitario por parte de las pandillas ha sido muy fuerte. Claro, la medida represiva de llevarse a todos, incluso pagando justos por pecadores, es donde ha habido el mayor señalamiento y más allá de todas las vulneraciones que también han sido narradas y enumeradas por personas que han podido salir. Es decir, estamos hablando de que en El Salvador, por ejemplo, se están produciendo casos de tortura por parte de agentes estatales, estamos hablando de malos tratos crueles y degradantes, estamos hablando realmente de una situación de violencia estatal. Y esto creo que en el caso salvadoreño, que viene además de vivir por muchos años dictadura, regímenes militares, etcétera, pues es un fuerte contraste. Claro, el tema de la seguridad aparentemente ha sido resuelto, y digo aparentemente porque carecemos de información
información que pueda ser verificada. Es decir, hay días que parece, por ejemplo, que ha habido 0 homicidios. Sin embargo, han habido homicidios, pero no se están contabilizando. No se están contabilizando desde varias perspectivas. Uno, cuando muere un pandillero no se contabiliza porque es pandillero. Cuando se muere en un enfrentamiento y muere, por ejemplo, alguien que ha tenido un enfrentamiento entre pandillas o con la policía, tampoco se contabiliza porque entonces se presume que es un pandillero. En el caso de los desaparecidos tampoco se están contando porque no murieron ahora, a saber cuándo murieron. Entonces, este tipo de situaciones donde hay una manipulación cierta, yo creo que es uno de los elementos a tener en cuenta. Por el otro lado, como ya les decía, hay una percepción por parte de la ciudadanía de una mayor tranquilidad en el traslado de unos territorios a otros. Debemos recordar que en el país habían zonas controladas por pandillas, pero eso no significa que ha dejado de existir, Jorge. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el desplazamiento forzado es un fenómeno que sigue existiendo. El desplazamiento forzado se produce cuando una familia, cuando una persona tiene que salir de su comunidad producto de amenazas de pandillas y incluso en estos momentos también por amenazas de agentes estatales. Entonces las personas tienen que salir y cambiarse de un lugar a otro. Ese fenómeno por desplazamiento por pandillas no se ha detenido. O sea, Cristosal, la organización para la cual trabajo, sigue reportando más de 300 casos de este tipo. Por lo tanto, el fenómeno sigue estando ahí. Es decir, aquí no es un país libre de pandillas, pero además esas capturas generalizadas, esas capturas arbitrarias, lo que están produciendo al final es más pobreza. Hay un fenómeno importante. El Salvador había dicho, los agentes de seguridad de El Salvador, el ministro había reportado que con el plan control territorial se había logrado documentar y se había logrado detectar, identificar el lugar donde estaba cada uno de estas personas vinculadas con pandillas. Resulta que eso no ha sido cierto y para eso se destinaron millones de dólares. ¿Por qué no ha sido cierto? Porque las capturas han sido enredadas masivas y siguen siendo de manera arbitraria. Es decir, el régimen se ha convertido en régimen de excepción, que al final es un régimen de suspensión de derechos y garantías, se ha convertido en un mecanismo de control social donde además un fenómeno tan fuerte y tan complejo como pueden ser las denuncias anónimas han cobrado vida. De ahí que muchas personas han sido detenidas por denuncias anónimas y con esto, por supuesto, vienen otros problemas sociales a tratar de resolverse, y lo pongo entre comillas, como fenómenos comerciales, por ejemplo, competencias entre comerciantes, me estoy refiriendo directamente, o incluso hasta problemas familiares que son denunciados las personas como miembros de pandilla para que sean extraídos de las comunidades y llevados a un centro penal. Ahora, si también lo vemos desde el punto de vista como tu especialidad, digamos, de derechos humanos y de justicia, el pandillero es un síntoma de una enfermedad y la enfermedad detrás es la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de posibilidades de educación y entonces en realidad le ponemos una curita si pensamos que con eso se ha solucionado la herida, porque en definitiva supongo que en ninguna parte del mundo un joven se levanta y dice, ¿qué voy a hacer esta mañana? Ah, voy a dedicarme a ser pandillero. Esto es producto de una enfermedad profunda de la sociedad. No sé si tú lo analizas de esa forma y si coincides, ¿cuál es esa enfermedad? Coincido totalmente, Jorge, lo que narraba y que exponía anteriormente, es decir, los fenómenos que mantienen este país en pobreza. Este país es un país pobre, donde en muy buena medida se sobrevive por las remesas que vienen desde el exterior. No hay una mayor inversión extranjera. Esa explosión de inversión anunciada por el presidente de la República jamás ocurrió. La canasta básica ha aumentado notablemente. El salario mínimo no alcanza, por supuesto. Estamos dolarizados. Eso complejiza la situación económica de las familias también, no tenemos una moneda propia. Entonces, también estamos pendientes, ¿verdad? Y dependemos de las fluctuaciones de la moneda a nivel internacional. Y además, debemos tener claridad de que la pobreza extrema ha aumentado en el país. Ya se lo comentaba en el segmento anterior. Yo creo que, por supuesto, mientras estas situaciones no se resuelvan, mientras la calidad educativa no mejore,
mejore, mientras no existan oportunidades de trabajo, de empleo en el país, este fenómeno seguirá existiendo. Y otro fenómeno asociado es el tema migratorio. Nosotros hemos tenido un anuncio de que hubo 1,000 personas menos, alrededor de 1,000 personas menos entre el año pasado y el antepasado detenidas en la frontera sur. Es decir, hubo de 98,000 que se habían reportado para el 2021, en el 2022 hubo 97,000 aproximadamente, y este año expresan que las cifras se van a mantener y quizás puedan bajar un poco más. Pero es una cifra muy alta. Es decir, en El Salvador, nosotros un tercio de nuestra población está en el exterior. Es decir, un país pequeño, con más de 6 millones, no tenemos un censo actualizado, desde el 2007 no tenemos un censo actualizado de los ciudadanos, pero es un país que ronda los 6,500,000 más o menos de pobladores, pero tenemos más de 3 millones fuera del país. De ahí que este fenómeno migratorio, por supuesto, va a seguir ocurriendo mientras, porque no es que tengamos vocación de migrar, ¿verdad? Sino que la gente migra buscando una alternativa económica mejor para ellos y para su familia. Ruth López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer.